Amigos y amigas de La Respuesta, el programa de hoy debo anticipar que lo diseñé mentalmente de este modo. La mitad para tratar la cuestión mundial, hablar algo de las guerras, hablar de la tormenta misionera que comanda el nuevo presidente norteamericano, y la segunda mitad reservada ya para cuestiones nacionales. Porque, como les he dicho, el programa tiene que atender al organizar sus temas cuáles pueden ser más necesarios, más indispensables. Bien, Trump, increíble. Al oírlo pronunciar su discurso en la ocasión de rendirle cuentas a la nación, comenzó de esta forma: Estados Unidos está de vuelta. Asociaba su regreso a la Casa Blanca, que ya lo había calificado como una misión, incluso conectándolo con el milagro de su vida, que fue salvada inexplicablemente por fracciones de segundo. Y él se siente: Dios me ha salvado para que yo venga a rescatar a esta nación. Eso ha engendrado una tormenta misionera, tanto dentro de Estados Unidos como a escala mundial. Se puede decir que no ha quedado una sola parte del mundo que no haya tenido que vibrar, atender, aplaudir o repudiar, porque ha habido repudio, claro está. Siempre hay fuerza para el repudio. Lo quieren ahora satanizar. Y me pasé la semana viendo algunas de los medios de comunicación y en las propias redes que pude examinar algunos informes y opiniones. El Estado profundo está por volverlo a satanizar, tal como lo hiciera en el 20, cuando se produjo su derrocamiento por elecciones. Pero en esta ocasión va a ser muy difícil lograr eso, satanizarlo. Primero por el equipo de gobierno que formó, que se lo presentó a la nación en su discurso, uno por uno, 15 miembros de su gabinete y de su gente importante, los puestos claves. Entonces resultaba fascinante ver al orador. Yo me quedé un poco atento y medio aprensivo cuando iba a comenzar. Vi la turbulencia primera, los reproches de los demócratas, los letreritos y el aplauso delirante de los republicanos. E incluso hay una parte que no la quiero dejar de comentar, porque en un momento el presidente de la Cámara de Representantes y el vicepresidente, que es el presidente del Senado, para esos fines,
estaban ahí hacía un tiempo y parece que un periodista majadero o curioso o inquieto le dejó algo para poder grabar lo que conversaban ellos. Y se ha publicado y así trascendió, que le dice el presidente de la Cámara de Representantes al vicepresidente Vance: vamos a ver cómo este discurso. El vicepresidente Vance dice: bueno, para las cosas que él pueda decir, 90 minutos es poco. El otro dice: no, lo hará. El problema lo teníamos nosotros cuando Biden venía, el anterior presidente. Digo: Dios mío, voy a pasar este aspecto anecdótico, pero que tiene contenido, tiene sentido. Aquel hombre, en un tono casi coloquial, fue ámbito por ámbito. Y cada vez que tocaba el tema, no había teleprompter, ni escrito, ni cifras complejas, cálculos de estadísticas económicas, no. Es un tipo de rendición de cuentas que tiene como una especie de impronta familiar. El partner family que llega y comienza a explicarle, porque se siente obligado y es necesario hacerlo, lo que ha podido hacer. Miren lo que yo he podido hacer. En 43 días hemos hecho, y se señalaba a su gabinete de lujo y funcionarios importantes que no son del gabinete necesariamente, y usaba el plural, hemos. Y fue haciéndolo en una forma prodigiosa. Él naturalmente está favorecido por el hecho de que fue un hombre de la televisión. Me cuentan mis hijos, yo no lo había computado nunca, que el show de él llegó a ser de los principales de la televisión norteamericana. Y naturalmente organizaba concursos de belleza, cosas de esas. Está acostumbrado a manejarse con la televisión y su público. Pero este era un público muy especial porque había de un lado una animosidad desesperada, los demócratas. Un diputado ahí que se ha hecho célebre por sus desvaríos, con un bastón, voceándole cosas, propiamente interrumpiéndole el discurso, tanto que decidió el presidente de la Cámara de Representantes sacarlo del lugar y se rompieron pancarticas, una cosa realmente. Y por otro lado, el desbordamiento del entusiasmo de los republicanos y la neutralidad atenta de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y de otros elementos que habían sido invitados, y sobre todo la presencia de testimonio de los casos. Fue en realidad para mí la experiencia del discurso muy... No pude oír porque lo tradujeron bastante bien en la CDN y fue muy entretenido en el sentido de que no perdía interés de un tema a otro. Hubo uno que me apasionó, que me sentí casi en la necesidad de aplaudirlo. Un jovencito, un niño así pequeño, con una especie de huella, cicatriz en la cabeza, vestido de policía. Él lo presenta porque se había
determinado que uno de sus alimentos tenía un componente cancerígeno y se le hizo una operación profunda, por eso conservaba. Pero además vino el jefe del servicio secreto a entregarle al niño un carnet simbólico de miembro del servicio secreto, pequeñito, un niño. Y cuando dijeron eso y lo levantaron, fue delirante el aplauso, delirante. Hubo que levantarlo 3 veces. Después se ha visto visitando al presidente Trump en su despacho, pequeñito. Un espectáculo realmente impresionante, pero sobre todo, presentando al niño, señala a Robert Kennedy, el secretario de Salud, el que viene con un programa de 30 años luchando, no solo con la farmacéutica, que es casi una hazaña peligrosa y casi imposible hacerlo, sino también con los alimentos y los elementos cancerígenos que los alimentos se han mezclado y que han enfermado tanto a la población norteamericana o lo han llevado a la obesidad prematura. Bueno, al señalar a Kennedy, Kennedy tuvo que incorporarse 2 veces, aplaudido, lo fue señalando así, ámbito por ámbito, educación, seguridad, carteles, fabuloso. Fue realmente el discurso interesantísimo. No solo por esos aspectos que yo estoy mencionando, sino por los aspectos de fondo que trató. Bueno, al grado de que un profesor de Harvard, el profesor Steven Levitsky, le concedió a BBC News una entrevista, y BBC News la publicó, la parte fuerte de sus expresiones, dijo: es aterrador lo que está ocurriendo en Estados Unidos, algo nunca visto desde la guerra civil. Mire el nivel de la preocupación. Y yo le voy a hacer una enmienda al profesor Levitsky. Estoy de acuerdo con él. Pero él parte de una falsedad, reputando las elecciones del año 20 como limpias y justas, y pone el pecado capital a cargo de Trump, porque se sintió insatisfecho, Giuliani y sus amigos protestaron y hubo lo que se produjo, el desorden en la Cámara, en el propio Congreso, que ya vimos a la señora presidenta entonces de Meloy, presidente de la Cámara, ahí compareciendo, pero que entonces tenía un gran poder. No, profesor Levitsky, eso que usted vio ahí y que lo aterrizó tanto, y llegó a admitir que el Partido Demócrata es parte del Estado profundo. Usted, señor Levitsky, de Harvard, es una apasionada declaración de alguien que o es miembro del partido o de algún modo tiene algún tipo de interés de complacer al Estado profundo en general, que es muy poderoso, para decirlo de algún modo. No tomó en cuenta los 9 millones de votos que 4 años después le llevó Donald Trump a ese candidato que ellos declararon vencedor en el 20. Un pobre hombre que terminó, que no sabía cómo bajar de una tribuna
pero lo mantuvieron ahí porque lo estaban teledirigiendo desde atrás los grupos de poder. Y Estados Unidos se levantó a votar para derrotar esa barbaridad. Por eso usted está aterrado, profesor Levinsky. No quiero ir más lejos en esta queja. A usted le ha sorprendido la tormenta misionera de Donald Trump y ha puesto a cargo de Donald Trump, como dije, el pecado capital. Fue él el que creó esa situación cuando se sublevó contra un resultado electoral limpio que había proclamado a Biden presidente, Dios mío, que pasó la campaña propiamente en un sótano, y a Kamala. De todos modos, vamos a pasar ahora a la parte más de contenido del discurso. Trató temas sensibles en forma admirable. Dijo, Groenlandia, si los 47,000 aborígenes que son sus habitantes, la isla más grande del mundo de hielo, lo aprueban, vendrían con nosotros y lo haríamos felices y ricos. De todos modos, nosotros estaremos en Groenlandia, porque él se había referido mucho en otras circunstancias a la ubicación de esa isla de hielo en el Ártico, que está en la ruta más corta en los viajes hacia Europa, y además donde están navegando buques de guerra, submarinos, etcétera, tanto chino como ruso, y él considera que es un peligro para la seguridad nacional de su país. Panamá, nosotros hicimos el canal, pero no lo hicimos para que se le traspasara a los chinos ni a ningún otro. En el 69, por un error, cosa que todos nos encogimos porque fue el presidente Carter, que en paz descanse, de devolverlo, de entregarlo. Y nosotros vamos a recuperarlo de algún modo. Pero no dijo, sí creo que lo dijo, que ya en los dos extremos del canal los chinos no están. Vendieron los chinos de Hong Kong, que ya es de la China continental, política y en todos los sentidos, a un fondo de inversiones importantísimo norteamericano, esos dos puertos. Se puede decir, la presencia china comenzó a disiparse del canal. No, fíjense por dónde va. Hace un esfuerzo, pienso yo, de prudencia y trata el más delicado de los temas de hoy, la paz. Sabemos todos que en la Casa Blanca se suscitó un incidente gravísimo, que estuvieron a irse a los puños el presidente Zelensky de Ucrania y especialmente el vicepresidente Vance, que fue el más severo. Y eso trajo un lío inmenso y cogió para Europa, y Europa lo apoyó plenamente, y Europa dice que se va a rearmar y que va a hacer ese esfuerzo de rearmarse con 800,000 millones de dólares, y que estará presente. Algunos, creo que los ingleses hablaron de que tendrían tropas. Bueno, y Rusia contestando, eso equivale a una participación directa, es con nosotros que están peleando, y eso se ha mantenido así. Pero el incidente parece que se despegó porque Zelensky, que estuvo visitando a los presidentes de Europa, buscando el apoyo o recibiéndolo, dice, la paz está cercana y bajo el importante liderato de Donald Trump la alcanzaremos.
Trump dice, bueno, el día siguiente, 2 días después del discurso, cuando ustedes tengan verdadera intención de trabajar por la paz, vengan. Incluso Europa puede venir, pero a trabajar por la paz, no por la guerra. Un logro increíble. Ya merecería, a esta altura ya merecería un Nobel de la Paz, el famoso premio mundial, con esto solo. Pero le hace un requerimiento fuerte a Hamás y le dice, o entregan los rehenes o vamos a tener dificultades graves. Dice trasciende que el secretario de Estado, Marco Rubio, le dice allá, el presidente está perdiendo o perdió la paciencia. Jamás no le hace caso. Israel pendiente, pero hay que hacer un cese al fuego permanente, indefinido. Israel dice no. Hay que seguir el programa de intercambio de rehenes y cosas y buscar la paz. A todo esto están los países árabes importantes, Arabia Saudita, está Egipto, creo que hay 2 o 3 más, trabajando para hacerse cargo de la reconstrucción de la franja de Gaza. Oiga, ¿por dónde va? Todo motivado por la impulsión que le dio al tema ese coloso de presidente que tiene Estados Unidos hoy. Trabajó sus 2. A Groenlandia, ya dije, cuando ellos decidan, se supone que un plebiscito, que sí, que es posible, lo haremos ricos y felices. De todos modos estaremos allá. Puede ser en bases militares, por asegurar la cuestión de los peligros, de los mares y los rumbos de las flotas. En definitiva, el hombre estuvo estupendo. Y yo pienso que quien oye sin pasión tiene que admitir que es un fenómeno político mundial sin precedentes. Ese problema de Canadá y México, que no quiero pasar al otro tema, a otro tema sin decirlo, cómo lo ha llevado. Los aranceles van, y esa serenidad inmensa de la presidenta de México, y que llega a decir, es inconcebible que no piense en el daño enorme que todo esto puede producir. Bueno, viene entonces 2 días después, en suspenso, los aranceles para México y Canadá. Canadá, desgraciadamente, muy airado. Su primer ministro diciendo cosas hirientes, como decir, por ejemplo, sugerir como que Trump es un cómplice de Putin y partidario de la guerra. Eso es absurdo. Lo cierto es que el fentanilo está jugando su papel allí. México mejorará la interdicción. Ya tiene 15,000 hombres en la frontera. Han atrapado, extraditaron narcos importantes, han atrapado otros, están por atrapar otros. La encantación de drogas ha sido enorme. Y yo creo que terminará por producirse un tipo de trabajo conjunto para que permanezcan las relaciones del Tratado de Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos y México. Es lo que él ha pedido
y se quejó, no han hecho lo suficiente. ¿Qué quiere eso decir? Si me prometen que van a aumentar eso que están haciendo, adiós aranceles. Eso es destreza, instinto y sentido para dirigir políticas tan sensibles como esa. Pero bien, bajamos del ámbito mundial a esta región. En el centro del Caribe está esta isla por casi 2 siglos compartiendo con otro territorio, otro que fuera Estado-nación, Haití, su territorio total. Y la verdad que apena ver que en el lado nuestro, el este de la isla, el doble en territorio del oeste, recursos, medio ambiente altamente conservado, en contraste con el desastre de lo desértico que es el este, el desorden, el caos de pandillas criminales allá y aquí, funcionando las instituciones, funcionando sus ejércitos, en un orden y en una paz realmente admirable. En medio de eso, se aparece casi como un fantasma. Y no es nada personal, ni quiero ofender a nadie, pero tengo que relatar mi impresión. Un expresidente de la República, Danilo Medina, en un programa importantísimo de la radio, El Sol de la Mañana creo que es, y hace unas declaraciones alarmantes, porque son tan radicales las diferencias que hay entre eso que él describe como sus hechos y que eso que él describe como una persecución de carácter político injusta contra él y su familia, y la percepción pública que fue asombrada hace apenas 3 años con un montón de expedientes criminales jamás vistos aquí, con devoluciones de sumas importantísimas de cientos de millones de funcionarios venales implicados junto con su familia. Una cosa increíble, un tipo de escándalo de exacción del Tesoro Público que estableció un récord al grado de que se llegó a considerar el máximo continental. Este hombre aparece. Ya él había tenido una intervención que yo toqué aquí en este programa, que me comenzó a preocupar. Cuando salió por primera vez, porque había mantenido un bajo perfil, supuestamente estaba enfermo de cáncer, pero evidentemente genio y figura hasta la sepultura. Logró amarrar en el rescate, a base de engaño, al líder del partido Fuerza del Pueblo, y ahora incluso lo descalifica. Dice un hombre que se fue, compró una patente, una matrícula de una cosa y formó un partido. Ese hombre es Leonel Fernández. Y él cuando salió por primera vez, hará cosa de 1 año o más, utilizó una expresión que a mí me llamó la atención y comencé a preocuparme. Yo vengo a cobrarle a la República lo que me debe.
¿Cómo? Este señor, con varios procesos criminales abiertos, sus hermanos, sus hermanas, ¿cómo puede tener ese desenfado y esa arrogancia de decir que le viene a cobrar a la República cuando la República está convencida de que la saquearon? Incluso hay muestras de gente devolviendo cientos de millones. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ese hombre incurre en un exceso tan falaz? Me preocupé y dije, bueno, aquí hay que comenzar a ver ese fenómeno con un concepto cuidadoso de salud, no de cáncer, de mente. Porque salir y decir que le viene a cobrar a la República lo que le debe. Efectivamente, en este programa, un año y tanto después, pasa revista y dice y describe el paraíso de su gobierno. Fue superior en todo a los gobiernos de este país. Bueno, pulcro, él especialmente, que nunca fue interrogado, que nunca fue llamado a dar alguna explicación, ni siquiera una entrevista en la Procuraduría General de la República, que estaba armando aquellos expedientes tremendos que están ahora pendientes de ir a fondo. Ir a fondo. Viene y dice, a ellos lo han perseguido porque son mis hermanos. Se supone que a su jefe de seguridad personal, el general Cáceres, también, porque era su seguridad personal. Todo el mundo. Nosotros no somos culpables de nada. Culpables pueden ser los funcionarios, pero no nosotros. Y yo en los consejos de gobierno, Joao Santana, el otro fantasma, el brasileño aquel nefasto, que es un as dirigiendo campañas políticas y aconsejando al presidente para llevarlo a esos delirios personales tan peligrosos. Nos decían los consejos de gobierno, hay que cuidarse de que los familiares de ustedes no hagan negocio con el Estado, porque eso es peligroso. Pero ahí mismo dice, desde luego, eso es administrativo. Es decir, no es penal. No hay legislación para castigar penalmente, criminalmente, los hechos que se puedan producir en ocasión del ejercicio de las funciones del Estado. Ay, Dios mío. Pero este hombre no puede ignorar eso. No, imposible. Él sabe que la propia Constitución de la República hay una disposición que viene de la otra. Lo único que esta tiene ya ley para perseguir, que impone la prohibición absoluta al nepotismo, a quien favorezca familiares, amigos, etcétera, con esto que ha ocurrido. Pero él dice, yo le aconsejaba a mis hermanos, no se metan en eso, no se metan en eso. Y cuando ellos iban, yo se lo advertía. Claro, yo dije, pero por Dios, este hombre está en un proceso peligroso de pérdida de la razón, que no es cualquier cosa, porque él fue presidente de la República. Y según todas las evidencias presentadas socialmente hasta ahora, que han trascendido los expedientes criminales, su familia está envuelta en
una montaña de crímenes contra el tesoro, contra el patrimonio público. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esta extravagancia? No, eso es puramente administrativo. Por ser mis hermanos, se hizo eso. Yo nos aconsejaba siempre que tuviéramos cuidado con esto y eso lo observamos. Por Dios. Y pensé, después de enterarme por la prensa, porque yo no vi el programa sino por la reseña que hacía la prensa, porque la he hecho en forma masiva, y desde luego las reacciones por redes han sido brutales, brutales, contra ese desvarío. Están inconformes, pero profundamente inconformes con lo que se ve como una desvergüenza. Pero bueno, este hombre será que nos cree idiotas. Este hombre sigue creyendo en que el dominicano ni agradece favores ni guarda rencores. Con todos los hechos eso, él no ha hecho nada, es al revés. ¿Cómo? Ha sido víctima de persecución política, Dios mío. Víctima de persecución política. Yo digo, ay Dios, esa es una realidad imaginaria que hay que ponerle caso. Porque sabido es que hay hasta obras memorables escritas. Una de ellas que yo recuerdo y la he citado otras veces, aquellos enfermos que nos gobernaron señalan que el poder tiene la capacidad de enajenar a quienes lo ejercen, perder el sentido de la realidad, hacer su realidad. Y todo el que no está con su realidad lo persigue. ¿Cómo lo van a perseguir si él no fue ni siquiera citado con una llamada telefónica? Presidente, nosotros queremos que usted venga aquí a nuestro despacho. Le podemos dar hasta el secreto que usted pida para que no trascienda. Pero sucede que 20 expedientes que se están elaborando, no hay manera de que usted permanezca afuera, porque usted es el jefe del Estado y ha sido un robo bestial lo que se ha cometido. Ese fue posiblemente el caldo de cultivo, esa inmunidad. Fíjense que una cosa es la impunidad, que está consagrada, y otra es la inmunidad. No se le puede interrogar, no se le puede preguntar porque fue presidente de la República. Ese es el gobierno de Luis Abinader. Ese es el gobierno que lo persigue. No, ahora resulta que con sus declaraciones él invierte o pretende invertir con su irrealidad, para decirlo mejor, con su realidad imaginaria, todo lo que la sociedad ha visto ya como algo radicalmente diferente. Digo, oh Dios mío, Jenny Berenice Reynoso, una joven que ha hecho carrera en el Ministerio Público formidable, llega a alcanzar el lujo de una designación a unanimidad y la prestancia de una aprobación en encuesta abrumadora de hasta yo llegué a ver en la del Listín Diario, que es muy interesante, y otros diarios, hasta un 89% aprobatorio. La sociedad satisfecha con esa selección que se había hecho de esa muchacha. Me excusan lo de niña, porque me traiciona la edad.
Pero ocurre que ahora sucede que este expresidente, años después de silencio y de inmunidad, termina acusándola. A ella y al magistrado Camacho, que hay que respetar, porque ambos hicieron un trabajo responsable, impresionante, armando y desarrollando esos expedientes. Sucede que ahora los delincuentes son los que encabezaron la acusación. En la mente de ese señor, Dios mío. Y entonces comienza a decir, yo no quise nunca reelegirme. Por Dios, la llamada de Pompeo, voy a decir cómo fue. Presidente, cuídese de que todo se mantenga dentro de la ley. Sí, yo nunca he hecho nada fuera de la ley. En el momento que lo llaman, hay 3.000 soldados con tanques de guerra y cosas rodeando el Congreso. Él le ha dicho al presidente del Senado, mi querido amigo ya desaparecido, que en paz descanse, Reinaldo Pérez. Aguántala ahí, la reforma constitucional. Él no tenía interés en hacer nada. Y le dice a Pompeo, dice él, no, yo nunca he hecho nada. Aquel secretario de Estado de Estados Unidos, seguro informado por la inteligencia de ese poderoso país, va a haber un trastorno en la República Dominicana grave. Van a imponerle una reforma constitucional a la cañona. El pueblo está en la calle. Hay manifestaciones graves. Se puede producir un impasse que termine en algo más grave que lo del 65. Aquel secretario de Estado llama y le dice, manténgase, que las cosas sean dentro de la ley. Miren lo que había. Pero él dice, no fue nada. Todo el mundo conoció eso desde el principio. Nadie lo petó, que así había sido. Vuelve la negativa, la denegación famosa. A propósito, en ocasión de esto, yo tuve que reírme de mí mismo, porque no he sido entusiasta con las últimas reformas de la Constitución. No merecieron mi reconocimiento, al contrario, consideré que el hecho de excluirse el presidente en la forma tan rotunda que le hiciera, le iba a crear problemas de soledad, y iba a perder la autoridad al final de su mandato, y que era peligroso. Al ver esto, digo, ay Dios, pero Luis en cierto modo tenía razón. Porque cierto es que hubo alguien que fue presidente pero no lo es, y busca rehabilitarse, diciendo yo soy inocente. Culpables son los que me persiguieron. Jenny Berenice Reynoso tiene pruebas fuertes de frente. Por lo menos entiendo que es su deber llamarlo, citarlo formalmente. Dígame, señor presidente, usted ha dicho que es objeto de una persecución política. Sucede que los expedientes que se elaboraron, yo era algo procuradora adjunta y dirigí junto con el magistrado Camacho esos expedientes. Me interesa saber cuáles elementos tiene usted para decir que no, que usted es inocente totalmente y su familia, que somos nosotros los culpables, dígamela. Desde luego es una prueba fuerte, porque no tendrá respuesta. Y Jenny podría decir, bueno, déjame ver cómo se arma un expediente. Yo no sé de cuáles dimensiones podría surgir de esa situación. La idea es, señores, que para el país en estos momentos una situación como esa es
delicadísima. Hay otra posibilidad que puede estar influyendo en la perturbación del juicio del expresidente Danilo Medina, la compulsión. La compulsión tiene un papel enorme en el comportamiento, en la conducta. En el campo penal eso está llevado incluso al cine. Y ha habido procesos inmensos sobre la compulsión. Es cuando alguien tiene cosas que le preocupan tanto que lo llevan a errores enormes y lo perturban. Lo sacan del razonamiento. ¿De dónde puede venir esa compulsión? China. 3.000 millones, queja de Taiwán, queja de Estados Unidos, traición, dice Estados Unidos en aquella administración, para establecer las relaciones. Él dice, no, yo le había propuesto eso a Leonel Fernández en el 2004, ahí se recordó el nombre de Leonel, cuando él era ministro de la presidencia. Dios mío, no. Esa administración que está revisando las cuentas de Estados Unidos y de muchas instituciones mundiales, puede que tenga información de los expedientes de aquel César el abusador, que aquí dio demostraciones terribles al acusarle abiertamente. Yo le entregué 50 millones, yo hice tal cosa a él. Si lo dijo allá, en un tiempo en que Honduras tiene un presidente y un hermano de un presidente condenado a perpetua, yo, si fuera mi caso, me sentiría altamente preocupado, sometido a compulsión, porque es posible una extradición. Dios mío. Es posible con el material que puede existir en justicia ya tanto en Florida como en Puerto Rico, que se produzca una extradición. Incluso me decía un amigo muy atento a las cosas, usted mismo lo ha dicho, que tal vez la inacción de Miriam y Berenice en no interrogarlo podía estar obedeciendo a que tenían ahí algún tipo de presolicitud de los fiscales que estuvieron ahí sobre fiscales norteamericanos y cortes norteamericanas y sugerían alguna extradición que se reservaron. Y abrir un proceso aquí entonces era imprudente porque era una manera de favorecer la negativa. Bueno, eso ya... Yo tendría que usar horas de programa para tratar ese tema tan delicado. No es un tema cualquiera. Yo recuerdo cuando ejercía la profesión intensamente, que ya estoy muy alejado de la misma. Había una obra alemana, Walterio Weigand, su autor, Psiquiatría Forense, que me ayudó mucho, porque se presentaban casos que ofrecían la oportunidad de utilizar sus argumentos. Y él dice, con la esquizofrenia se ha hecho un mito, hace muchos años, de que es propiamente misteriosa, incurable, que no hay manera de manejarla. Pero es muy simple definirla. Decía Weigand, cuando usted nota que el paciente, autor de un hecho, alega una cosa totalmente reñida con la realidad, que hay una disociación, comience a pensar que él está viviendo algo que él cree, sinceramente lo cree, pero la realidad que le circunda y rodea lo desmiente todo. Por ahí se llega. Y son abruptos los brotes que se pueden presentar en situaciones de compulsión.
El sujeto pierde facultades para manejar una situación conflictiva y entonces comienza en un proceso consciente o inconsciente de formarse una idea totalmente diferente a la que lo persigue. En resumen, ese programa indica que hay que salir a someter a Jenny Berenice y a Camacho especialmente. No sé, no creo que a Miriam, porque ella se mantuvo muy distante sobre esa persecución. No sé, porque no tengo idea del grado de participación de ella, pero ella era la titular. Y someterla porque gente que haya producido esos sometimientos masivos de familias o cometieron crimen. ¿Ustedes se imaginan que a este país se le diga eso? Que llegue en un momento interesantísimo, porque en España se produjo algo realmente penoso. El presidente de España, Pedro Sánchez, dice sentirse avergonzado de la desconsideración que el Partido Popular ha hecho de República Dominicana al calificarla la isla de las corrupciones. Y el Partido Popular se apresura a sacar de sus redes eso y pide excusa a la República Dominicana y elogian a la República Dominicana. Es un país constructivo, está en desarrollo, va muy bien. Pero decir el presidente de España, yo siento vergüenza profunda por esto que se produce. Digo, miren, eso que en principio fue una ofensa, termina por ser un logro en nuestro favor. Porque al darle excusa han reconocido lo que nosotros somos. Jenny Berenice Reynoso, a usted le corresponde encabezar el esfuerzo nacional de hacer valer las instituciones, especialmente la judicial, ante la tensión del mundo. Ahí no es cuestión de que fulano dijo, pensando, no piensa, es amigo de fulano, no. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los expedientes? ¿Qué dicen los testigos? Es lo que entiendo que debe pasar. Pero, dije, tendría que agotar, quizás tenga la necesidad de hacerlo. Horas de programa de la respuesta y decenas de entrega de la pregunta. Y quizás algunas reminiscencias de las que cada sábado, como ayer, salen en el listín diario. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, por sus canales 33 de Claro, 3 del cable. Asimismo, Teleimpacto por sus canales de 11 a las 11 de la mañana, la versión central. Y el Teleimpacto a partir de las 12 del mediodía y a las 9 de la noche por sus canales 52 de Claro, 22 del cable. Y que a las 12 del mediodía, a partir de la terminación de nuestra versión central, estaremos ya en YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en otra nueva entrega. Como siempre, me es grato decir, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.